he visto un video de este señor, Bredler, judío, ¿ya? Donde refuta a Jesús, a Yeshua, que es un impostor. Quiero que ustedes lo vean y posteriormente, al final del video, voy a dar todas las citas bíblicas contrarrestando lo que dice este señor. Por favor, escuchen hasta el final. Alerta de fraude. Jesús mintió y te lo voy a demostrar. No cumplió Isaías 53, verso 9. Jesús no fue perfecto. Me dicen que Jesús fue el perfecto sacrificio humano. Jesús se entregó para sacrificio humano. Dios prohíbe sacrificios humanos, así que es tontería total. Me dicen que Jesús fue un Dios encarnado. Jesús se presenta parte de una Trinidad, donde la Biblia hebrea te dice que Dios no es hombre para mentir. Jesús presenta a Juan el Bautista como Elías y como profeta. Juan el Bautista, en Juan 1:21, niega ser Elías y niega ser profeta, o sea, exponiendo a Jesús y sus mentiras. Jesús fue un mentiroso. Regreso, Isaías 53, verso 9 dice que no va a haber engaño en su boca y no va a haber violencia. Jesús fue clavado en la cruz por el ataque terrorista al templo, por eso fue clavado. Jesús miente a su hermano, donde le dice en Juan 7 que no va a Jerusalén, poco después se va a Jerusalén. Jesús era un mentiroso. Jesús murió por su propio pecado, el acto terrorista al templo. Jesús fue juzgado como hechicero y falso profeta. Eso fue lo que cumplió Jesús. Piénselo con tú. Vamos a dedicar a debatir todo lo que él dijo. Él cita Isaías 53, 9, donde dice que Dios es un corrupto, que Jesús es un corrupto y todo eso, que es un mentiroso y todo. Bueno, vamos a ver aquí que dice Isaías 53, 9, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue su muerte, porque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Totalmente cierto. Él dice que Dios prohíbe el sacrificio humano. ¿Mm? Bueno, aquí Jueces 11:30 al 40 dice que Jefte hizo voto con Dios si entregaba a los amonitas en sus manos, y la primera persona que saliera de su casa, él la entregaría en sacrificio a Dios. Y dice que Jefte fue a la guerra y Dios le entregó a la amonita en su mano. Cuando llega a su casa y la primera que sale en su casa fue su hija única. Así dice la escritura, era única, virgen. Dice que salió con danzando, ¿cierto? Y con pandero en sus manos. Y él entristecido dijo, hija, no sabes cuánto es la herida que me has causado. Y le cuenta, ¿cierto?, de que él había hecho ese voto con Dios, si Dios le entregaba la monita en su mano. Pero ella, como una hija sometida a su padre, le dijo, padre, hágase como tú has hecho con el voto a Dios, por entregar a tus enemigos en tus manos. Vemos que en este versículo Dios no le prohibió a Jefte que hiciera tal sacrificio. En ningún momento. En ningún momento Jefte recibió de parte de Dios que no hiciera tal sacrificio. Si así hubiera sido, Dios hubiera mandado profeta o le hubiera dicho él por medio de un ángel de que no entregara a su hija. Eso significa que Dios estuvo a favor de lo que él había hecho. Esto no significa que los sacrificios tienen que hacer, pero tampoco descarta de que Dios acepte un sacrificio humano. Ahora, lo otro que él dice, que Dios no es un Dios encarnado. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo dará una señal. La joven está encinta y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que esto significa Dios con nosotros. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Sabemos que Emmanuel no es un nombre. No es un nombre, sino que es la abreviación de cada palabra hebrea que se refiere, cierto, a su pueblo, que Dios con su pueblo, o Dios con nosotros. Dios con nosotros, más directamente. Ahora en el Isaías 9:6 dice lo siguiente, porque un niño no ha nacido, hijo no ha dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos atributos se le da solamente a Dios.
Dice, Dios fuerte, el Gibor, es Dios fuerte, Padre eterno, Aviad, Príncipe de paz, Sar Shalom. ¿A quién se le llama Padre eterno si no es a Dios? ¿A quién se le dice el Gibor si no es a Dios, Dios fuerte? ¿A quién se le dice príncipe de paz si no es a Dios? Entonces, de que diga que Dios no es un Dios encarnado, va a tener que leer nuevamente todo el Tanaj, la Biblia hebrea, y empezar a recapitular todo lo que se ha saltado. Dice también que Jesús presenta a Juan el Bautista como profeta, y Juan niega de que él es el profeta y que es Elías. Esa era la creencia popular de aquellos días, de que Elías tenía que venir y proclamar todas las cosas, preparar el camino al Mesías, y así fue, y así lo hizo. Y ahora, ¿por qué Juan entonces no aceptó la idea de que él era el profeta? Porque él sabía lo que iba a ocurrir si se lo aceptaba. Y eso es lo mismo que pasó con Jesús. Es lo mismo que pasó con Jesús. Y él tenía que cumplir el propósito de preparar el camino todavía al Mesías. No era su hora. En Mateo 17:11 dice que Jesús responde, a la verdad Elías vino primero a restaurar todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así el Hijo del Hombre perecerá de ellos. En Juan 1:23 Juan dice, yo soy la voz de uno que clama del desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Dónde sale eso? En Isaías 40, versículo 3, llamando nuestro Dios. Nuestro Dios, Loanu. Ahora en Deuteronomio 18:15 dice, Dios le dijo a Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré, el Señor tu Dios, a él oiréis. Y eso es lo que el pueblo de Israel no hizo. Bueno, no todo el pueblo de Israel, porque muchos lo siguieron, muchos lo recibieron en Jerusalén cuando él entró en Unana y lo proclamaron Hosana, el hijo de David. Jesús, también él dice que Jesús fue clavado en la cruz porque él era él dio un ataque terrorista al templo. En el Salmo 69:9 dice, me consumió el celo de tu casa y los insultos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. En Salmo 119, versículo 139 dice, mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Eso pasó. El pueblo cayó en una terrible consecuencia de que el lugar santo se había vuelto un lugar de negocio, donde el lugar tenía que ser dedicadamente y exclusivamente para la adoración a Dios. Se estaba haciendo fraude y negocios ilícitos. Y eso Dios no le agradó. El templo tiene que ser un lugar de adoración y no de negocio. Dice también él que murió por su propio pecado. Y también dice que culpado por hechicero y falso profeta, porque hacía milagros y todo eso. Juan, versículo 3:2 dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no viene de Dios. Esto lo dijo Nicodemo, un principal de la sinagoga, que se acercó a Jesús, o a Yeshua. Mire lo que dice Isaías 61, versículo 1. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado a predicar buena noticia a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de las cárceles. Aunque nieguen que Isaías 53 se refiere al Mesías, se refiere al Mesías, quieran aceptarlo o no. Ellos dicen que es el pueblo de Israel. Pero mire lo que dice Isaías 53, 45, 4
y 5 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, por nosotros lo tuvimos por azotado, por nosotros. Quiero que vean esto muy bien. Como herido y afligido por Dios, mas él fue herido por nuestras rebeliones. Quiero que enfaticemos eso también, nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo y por su llaga o por sus heridas, se dice en el hebreo, nosotros fuimos sanados o curados. Más el tenido por nuestras, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más el Señor cagó en él. Aquí quiero enfatizar esto también, dice que más el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiera o no quiera este señor de Bredler aceptar esta realidad, pero así es, así es. Isaías 53, Isaías 61 y todos los versículos que le di anteriormente, Isaías 7, todos refieren a Yeshua como el verdadero Dios que cumplió las profecías. Shalom, leculán a todos.